Ahora les decía, comenzamos con la información del ámbito nacional, que no ha dado respiro desde principio de año hasta aquí, y seguimos atentos a todo lo que pasa en la República Argentina. Se ha conocido el índice de pobreza, el presidente Mauricio Macri estuvo haciendo su alocución en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hay muchos frentes por atender, un presupuesto que está ingresado en la legislatura nacional, y hay que ver también cómo vamos a decantar toda esta situación. Ahora tenemos en línea a la diputada nacional UCR Córdoba Radical, Brenda Austin. Bueno, en primer lugar, ayer hubo una cumbre, o al menos así fue denominada, en Parque Norte, en uno de los centros de convenciones aquí de la Ciudad de Buenos Aires, del Frente Cambiemos, del cual la UCR forma parte. Hubo algunas ausencias, Carrió, Sanz, Monzó no estuvieron. Primer lugar, usted estuvo por ahí, ¿y cuál fue el objetivo de este encuentro? Sí, efectivamente estuve, y usted ha señalado algunas ausencias, pero realmente fue impresionante la cantidad de presencia que había también, ¿no? Ajá. Estaban prácticamente todos los ministros del Poder Ejecutivo, estaban los presidentes de los partidos que conforman también de la coalición cívica, de la UCR y del PRO, de todo el país, de cada una de las provincias. Estábamos acompañando los legisladores nacionales, y creo que eso, bueno, tiene que ver también con una muestra de unión del espacio político, y también de generar espacio de reflexión, ¿no? De analizar el escenario que está transitando nuestro país, cuáles son los desafíos que tenemos por delante, poder reconocer los problemas que estamos evidenciando y transitando en estos últimos meses, y sobre todo, bueno, construir las herramientas para seguir fortaleciendo la Argentina, ¿no? Y esto se hace, creemos, corrigiendo las cosas que hay que cambiar, y sosteniendo aquellas que tienen que ver con cambios estructurales que le van a permitir a nuestro país cortar un ciclo de más de 70 años de déficit fiscal, de endeudamiento y de dificultades, para promover un desarrollo de la economía que realmente pueda dar vuelta este ciclo en la Argentina y empezar un ciclo de crecimiento sostenido. Creo que ese es el desafío. El desafío es tratar de lograr evitar que nuestra economía siga siendo, cuando la miramos, como un electrocardiograma, como un serrucho, con picos y caídas, y empiece a tener un crecimiento estable. Bueno, ojalá estas decisiones difíciles, que también sabemos que la gente en todo el país cuestan, pero también entendemos que son necesarias para lograr ese equilibrio fiscal que le decía recién, que eso le permite a la Argentina empezar a trabajar finalmente en la reducción de la inflación y en la reducción también de los niveles de endeudamiento para cubrir el déficit fiscal. ¿Considera que, o al menos se habló ayer de esta manera, y me refiero a, hubo algún reconocimiento de que las cosas se podrían haber hecho mejor? Muchos de los funcionarios han reiterado una y otra vez que este es el camino, que este es hacia el objetivo primario, que son los que mencionó. Pero en el medio, ¿han reconocido específicamente errores por parte de la administración actual? Mire, yo creo que lo hemos escuchado incluso al presidente, al ministro Dujovne en varias oportunidades, a Frigerio días atrás en la Cámara de Diputados, que obviamente que hay un escenario de coyuntura que ha impactado en nuestro país, ¿no? Que tiene que ver con las decisiones que tomó Estados Unidos respecto del aumento de las tasas, con el escenario internacional de guerra comercial, algunos capítulos internos, como fue el escándalo de los cuadernos, que generó que muchas de las empresas de nuestro país dejaron de tener acceso a los créditos, porque los bancos, hasta no saber cuál es la situación procesal que tienen los miembros de esas empresas, retiran los créditos, y que eso generase también una caída. Pero a esto se suma otro factor que tenía que ver con la sequía en nuestro país, ¿no? Una sequía que le trajo una contracción al Producto Bruto enorme, una sequía como no la veíamos hace muchas décadas en Argentina. Y estos elementos obviamente que no explican por sí solos, pero que si nosotros los sacamos,
lo que podemos ver es que hasta ahí nuestro país venía en un crecimiento sostenido, en un crecimiento de las exportaciones también, en un desarrollo de muchos sectores de nuestro país, de sus economías regionales, del desarrollo de la matriz energética, digamos, algo que también va a ser inédito, como lo es Vaca Muerta, que empezó a exportar nuevamente gas, como lo es el enorme crecimiento que está teniendo Jujuy con las energías renovables y con el litio, y que indudablemente el camino que había elegido el gobierno, que era de la reducción del déficit, pero de manera gradual, más despacio, bueno, se encontró con todas estas dificultades, y en un momento donde, al no tener del todo ordenadas las cuentas públicas al interior de nuestro país, el escenario internacional, más estas cuestiones internas de la sequía y la caída en la inversión en las empresas, generaron un impacto mucho más fuerte. Si usted me pregunta a mí, no a Cambiemos, a mí, ¿qué creo que deberíamos haber cambiado? Bueno, me parece que si nosotros hubiésemos pretendido hacer este camino de reducción del déficit de manera abrupta, como lo planteaban muchos de los sectores de nuestro país, me parece que hubiese sido irresponsable, y me parece que hubiese sido muy difícil de sostener por parte de la gente, ¿no? Pero bueno, hoy nos enfrentamos a la difícil tarea de que de un año para otro tener que lograr ese equilibrio fiscal que se había previsto de manera más gradual. Y eso es lo que justamente está tratando de reflejar el presupuesto de la Nación. Un presupuesto que va a buscar por primera vez en mucho tiempo tener un equilibrio entre el gasto y el ingreso, en lo que tiene que ver con el déficit primario, fundamentalmente, no gastar más de lo que se calcula que va a recaudar en nuestro país, y eso hacerlo siendo capaces de priorizar a los sectores que menos tienen. Recién en la presentación de la nota vos señalabas la preocupación por los indicadores de pobreza. Bueno, es una preocupación que compartimos, que ha sido una de las cuestiones centrales donde le ha puesto el foco este gobierno, no solamente en lo que tiene que ver con la política de ingresos, es decir, asignación universal por hijo, sino también en los enormes proyectos de urbanización de villas, asentamientos y barrios populares que se están llevando adelante en todo el país. En el caso de Córdoba, con la urbanización de villas que estaban absolutamente olvidadas, con condiciones que tienen que ver también con la dignidad de las personas, ¿no? Como tener agua potable, tener cloacas, tener iluminación, tener cordón cuneta, tener la posibilidad de que eso haga que entre un colectivo, la ambulancia, la policía. Eso también tiene que ver con tratar de trabajar para reducir la pobreza. Pero digo, ¿cómo se refleja esto en el presupuesto? Bueno, se refleja en que un 80% de los recursos van a inversión social, van a políticas que tienen que ver con la protección, por ejemplo, de los niños, asignación universal por hijo, de la vejez, con el fortalecimiento de la pensión universal a la vejez, pero también a educación, también a ciencia y tecnología, también a salud, ¿no? Con el convencimiento de que no solamente tenemos que generar las condiciones para cuidar a los que hoy la están pasando mal en la Argentina, sino también para potenciar su desarrollo, y eso se hace fundamentalmente a través de la educación, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido es un presupuesto que también está equilibrado, porque no busca lograr el déficit a cualquier costo, sino siendo capaces de priorizar y destinar los recursos a los sectores que más lo están necesitando en nuestro país. Qué difícil, ¿no? Esta situación enfrentada con lo que la oposición está machacando continuamente. Marcar los errores me parece perfecto y soy partícipe de ello, pero hacer ser más agudo en cuanto a eso con tal de buscar un rédito es donde yo no lo comparto. Hay sectores que la están pasando muy mal, sí es cierto, y ustedes lo reconocen. Entonces, lo que me interesa es resaltar, y que por favor me ayude con esto, diputada, cómo ve el gobierno, cuál es la prioridad del gobierno de cara a los sectores que el presidente Mauricio Macri le pide que confíen, que trabajen, que pongamos el hombro una vez más, siendo que ahora en octubre hay un nuevo aumento de gas, un nuevo aumento del boleto mínimo. O sea, cómo el gobierno impulsa este pedido de confianza, cómo el gobierno trabaja de manera
con los que más necesitan y con los que peor la están pasando en este momento? Bueno, en parte, como le decía recién, ¿no? Tratando de apostar a que desarrollo social, el Ministerio tenga las herramientas necesarias para acompañar a los sectores de menores recursos, pero también que eso sea de la mano de un compromiso, por ejemplo, con la educación, ¿no? Garantizando el cumplimiento de lo que dice la asignación universal por hijo en términos de el envío de los niños a la escuela, ¿no? Es decir, porque también creo que el gran desafío que tiene nuestro país es romper el círculo de la pobreza, y eso se logra justamente si logramos que las generaciones más nuevas, que los niños fundamentalmente, logren tener las herramientas para desarrollarse plenamente. Y esto tiene mucho que ver con los centros de primera infancia que se están abriendo en todo el país, hoy ya más de 400, con los jardines de infantes, con sus salas de 3 y 4 años. Tiene mucho que ver con la apuesta a mejorar una educación pública que pueda ser de calidad, y ahí creo que el trabajo que comenzaron a hacer los ministros de Educación de todas las provincias, tratando de trazar una hoja de ruta de largo plazo, me parece que también es para destacar, y creo que ese tiene que ser el compromiso de nuestro país, dejarnos mirar el corto plazo, ¿no? Hemos vivido durante las últimas décadas tratando de estar mejor en el corto plazo, pero sin pensar cuáles eran las condiciones de desarrollo reales que necesitaba nuestro país. Entonces así pasamos el momento de la historia donde los commodities, las cosas que exportamos al país, fundamentalmente los productos del campo, valían más, y no logramos que eso se traduzca en mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? Recordemos que terminamos ese ciclo de crecimiento con un 30% de pobreza. Entonces creo que el desafío que tenemos es generar las condiciones para un desarrollo genuino, un desarrollo que además sea equilibrado en todo el país, porque esta asimetría que tenemos con un norte muy pobre, con un centro del país muy dependiente del campo, pero con poco agregado de valor, me parece que son parte de la matriz que Argentina tiene que poder revertir, ¿no? Y por eso ponía el ejemplo de Jujuy, porque es un ejemplo interesante de cómo con decisión política, con inversión, con innovación, fue posible que una de las provincias quizás más complicadas en términos de sus condiciones socioeconómicas, hoy seguramente pase a ser una de las que esté en punta en la Argentina, ¿no? Y creo que además, bueno, estos van a haber otros elementos que van a coadyuvar a eso, como por ejemplo el turismo, ¿no? El turismo seguramente nos vamos a encontrar con un turismo récord en el país, obviamente por razones obvias en relación al valor del dólar, pero también eso va a hacer que recibamos mucho turismo internacional, y la apertura de vuelos de cabotaje, vuelos que están conectando a distintas ciudades del país que antes tenían que todas pasar por Buenos Aires, va a permitir que el turismo también pueda circular por las distintas regiones de la Argentina, ¿no? Y eso tiene que ver también con una apuesta a la generación de puestos de trabajo genuinos, y que le permitan a nuestro país empezar a pensar distintas alternativas de crecimiento, donde obviamente tiene que estar la industria, y donde obviamente también tiene que estar el campo, pero no tenemos que dejar de pensar en el desarrollo de las economías regionales, de las pymes, de los servicios, digamos, que permiten impulsar este crecimiento. Y eso es mirando a largo plazo, y eso es mirando las cuestiones estructurales que tenemos que hacer para que realmente podamos crecer en serio. Eso es lo que creo que la gente entiende también, ¿no? Cada vez que tenemos oportunidad de generar espacios de diálogo, de visitarlos, de charlar, y de explicar esto, me parece que la gente entiende porque lo ha visto cómo de pronto estos ciclos donde crecemos un montón y al año siguiente entramos en crisis, bueno, se tienen que terminar. Necesitamos un crecimiento sostenido, quizá más lento, pero sostenido, que nos permita tener la certeza de que nuestros hijos van a estar mejor que nosotros.